Yo creo que solo los micrófonos de la parroquia estaban dañados. Para entender un poquito el significado del reinado de Cristo, me remito un poquito a la voluntad infinita del Padre. Dios Padre, en su infinito amor, en su infinita misericordia, en el querer habitar entre los hombres, en el deseo de llevar a culminación esta obra perfecta del hombre, quiso que Jesús viviera en nosotros y que reinara entre nosotros. Pero Jesús, cuando vino, muchos quisieron proclamarlo rey y él no aceptó. Porque el reinado de Jesús tiene su plenitud cuando Él vuelva, cuando Él venga. Mientras tanto hay una lucha, una guerra entre el bien y el mal que también se lleva entre nosotros mismos para que Jesús reine perfectamente en nuestro corazón. Dice el libro de los Hebreos que Jesucristo, siendo hijo, aprendió a obedecer a través del sufrimiento. Y pidió al Padre que lo rescatara de la muerte y fue escuchado por obediencia. En mi vida ha sido golpe tras golpe y soy muy terco. El Señor me ha llevado a golpes, solamente a golpes. Y he entendido que la entrega al Sagrado Corazón de Jesús, al reinado de Jesús, no hay otra cosa sino a través del sufrimiento y el dolor. No podemos decir que Jesús reina sin sufrir. Sentir a Jesús o vivir en Jesús en plenitud, en un paraíso, cualquiera lo puede vivir. Pero cuando Jesús quiere que reine, cuando Él quiere tomar verdaderamente el corazón de una persona, cuando Él quiere habitar verdaderamente el corazón de alguien, lo manda uno a través de la cruz. Mateo 10:34 dice: no he venido a traer la paz sino la guerra. No se refiere a esta guerra de espadas, porque si no hubieras apoyado a Pedro cuando sacó la espada y te quitó la oreja mal. Es la guerra interior, esa lucha interior, esa fuerza interior que está dentro de nosotros, entre el bien y el mal, ¿sí? Es esa guerra fuerte entre el poder del mal y el poder del bien. Nosotros estamos en medio de ello. Nosotros tenemos que ser partícipes de la victoria de Jesús en esta guerra espiritual. Nosotros no podemos quedarnos a un lado durmiendo o a la otra y el otro. O bien somos de Dios o bien somos del otro. Pero nos toca pasar a esa guerra profunda. Por eso el Señor nos dice: el que pierda la vida por mí la encontrará. Y perder la vida no es fácil, ¿sí? No es fácil porque perder la vida muchas veces perderlo la reputación, muchas veces perderlo el confort, muchas veces perder la riqueza, es muchas veces perder la salud, es muchas veces enfrentar el dolor. Muchas veces. No es fácil perder la vida. Para mí me ha sido difícil perder la vida. No tengo nada, bendito sea Dios, pero sigo perdiendo la vida y la sigo perdiendo y el Señor lo sigue a uno golpeando. Tan duros serán los golpes que San Pablo le dice a Timoteo: agrada aquel que tanto que te tomó como soldado. Válgame Dios, yo nunca había meditado que yo era soldado de Jesús y que debía agradarle. Entonces que Él quiere establecer este reino de amor, de fuerza entre nosotros, pero nosotros somos soldados, y como soldados, ¿qué estamos haciendo? Durmiendo. Le digo yo a la gente: si quieren salvarse rascándose en la barriga, y si fuera así tan fácil, yo me acostaría y me rascaría la mía. Pero cuando uno empieza a recorrer a Jesús, cuando empieza a recorrer el Señor, cuando uno se ve, entonces ve que el Señor lo tiene, ¿verdad?, como soldado en una batalla tremenda. Para mí ha sido una experiencia maravillosa el sentir más el poder del mal, y a pesar de eso sigo terco en muchas cosas. El sentir el poder directo de Satanás, el ataque directo de él. Uno dice: válgame Dios, ¿qué es? Y se da cuenta que es una batalla, que es una guerra total, una guerra abierta. Cuando uno se declara hijo de Dios, cuando uno empieza el camino hacia la cruz,
Cuando aún a pesar del pecado y la dificultad, uno se va hacia el Señor, el otro tiene que atacar. Y es donde empieza la guerra. Y nosotros tenemos que ser soldados. Y soldados fuertes del Señor. Por eso no creo en aquellos evangelizadores que dicen que seguir al Señor, ¡ay, es hermosísimo y no cuesta nada! Eso es falso. Que seguir a Jesús es lo mejor y que no nos causa dolor. Que el que quiere estar bien, que siga al Señor y todo le va bien. Para mí eso ha sido falso. Recuerdo cuando estaba en el seminario, el padre rector nos decía que seguir a Jesús era la mejor aventura y lo mayor porque nada nos pasaba. Y un seminarista alzó la mano y dijo, padre rector, yo creo que nos está mintiendo. Y dice, ¿por qué? Dijo, porque San Pablo siguió a Jesús y mire todo lo que le pasó, por último le quitaron la cabeza. Mire los que han seguido a Jesús alrededor de la historia, unos han sido asesinados, otros asados, otros devorados por los leones. Seguir a Jesús es una aventura tremenda. Pero hoy en día no estamos en una guerra de martirio como antiguamente, pero sí estamos en una guerra espiritual y el seguir a Jesús significa eso. En esa guerra espiritual privarse uno. Oye, es difícil dejar el coraje, es difícil dejar el chisme, es difícil dejar la maldad entre nosotros, ¿sí? Por eso es una lucha para hacer de Jesús el corazón que vive en nosotros. Dice San Pablo en una de sus cartas, dice, ya no vivo yo, es Cristo Jesús quien vive. Y cuando uno lee esa cita dice, ay, qué romántico, Jesús en mí, Jesús en mí, Jesús en mí. Pero cuando ve uno la vida de Jesús, cuando uno mira hacia el Calvario, cuando uno ve a Cristo crucificado, como decía el Padre ayer, ¿y quién se atreve a subir a la cruz? Yo en una época, yo no. ¿Sí? Lo sigo quizás hasta el huerto de Semanilla y muy bien, oro contigo y muy bien. Pero de ahí para adelante en la Naicucas, como decimos en Colombia. Que la misma iglesia hable mal de uno, como hablan una de sus hijos sacerdotes, que los mismos amigos lo abandonen a uno, ¿sí? Que se quede uno solo. Pero podemos seguirlo cuando la mirada de nosotros está centrada en el Padre. Jesús llegó al Calvario porque la mirada estaba centrada en el Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y al estar centrada en la mirada del Padre, subió al patíbulo de la cruz y con su muerte en cruz nos compró. Y nosotros por eso nos hacemos esclavos de Jesús y somos soldados de Jesús. Leí una historia maravillosa, creo que fue en el seminario, recuerdo, de los esclavos. Me fascinó. En Puerto de Cartagena, Colombia, traían todos los esclavos y ahí los vendían. Los sacaban y los revisaban, los dientes, todos los muslos, si estaban buenos, si eran fuertes o no. Y de pronto surgió un hombre entre la multitud que compraba los esclavos y vio una esclava hermosísima, una morena bellísima. La mujer temblaba en una de las esquinas donde se vendían. Tenía cadenas. Él llegó, la revisó, se fijó en ella y se fue. Rato después llegó cuando le estaban diciendo cuánto dan por ella. Y alguien ofreció un precio por ella. Y él ofreció una cantidad increíble que nadie podía superarla. Nadie podía superarla. Y el que la vendía dijo, es suya. Y se le entregó encadenada. El hombre se acercó a la mujer, le sonrió y tomó las cadenas en sus manos y la jaló. La mujer tiró con toda su fuerza hacia atrás y él otra vez le dijo, sígueme. La mujer se acercó y le escupió la cara. Él sacó el paño, se limpió y sonrió. Y le dijo, sígueme. Al fin la mujer lo siguió. Y él se fue donde sea libertad a los negros. Y allí pagó una suma triple de lo que la compró a ella para obtener la libertad de ella. Y la mujer no entendía. Él se devolvió y le entregó unos papeles a ella y le dijo, eres libre. Y ella le dijo, ¿me compraste para ser libre? Y él dijo, sí, eres libre. Le quitó las cadenas y la soltó y se retiró él entre el público. La mujer quedó quieta.
No podía entender lo que estaba pasando. Pero de pronto corrió entre el público, abrió camino y llegó delante de él y se postró ante él y le dijo: si me compraste para ser libre, permítame ser tu esclava toda tu vida. Haré lo que tú quieras, porque tú valoraste mi vida demasiado. Me someteré a lo que tú quieras. Ahora yo libre quiero someterme a ti. Así hizo Jesús. Nos compró al alto precio de su muerte en cruz para ser libres. Aniquiló las cadenas de Satanás. Nos liberó. Nos liberó. Dice la palabra de Dios: no nos compró con oro, ni con plata, ni con algo efímero, sino por su sangre preciosa derramada en la cruz. Pero nosotros, tercos y necios, le seguimos viendo la cara a Jesús, nos seguimos alejando de Jesús y no queremos obtener la libertad de Él. Si nosotros hiciéramos como aquella esclava, correríamos hacia Él, nos postraríamos ante Él y diríamos: haz lo que quieras, Señor. Tú me compraste para ser libre, y yo como libre le quiero servir. Y entonces Jesús quizás nos dijera: si me quieres servir, tome la cruz de cada día y sígueme. No le muestro otro camino. El camino es la cruz. Tome la cruz de cada día y sígame. Luego, el instrumento de la cruz es lo más cruel. Cruz para mí significa la muerte, que se convierte en victoria. ¿Sí? A veces el Señor nos lleva tanto, que no es solo simplemente las pruebas. ¿Sí? Morir en la cruz es consagrarnos a Dios, es entregarle el corazón a Dios. Ser triturados en la cruz es morir a nosotros mismos, es entregar todo a Jesús. ¿Vieron la película La Pasión? Sí. Yo la miro, cada vez que la miro, yo no soportaría esto. Y no lo soportaría. Pero eso es la consagración a Jesús. Es duro. El camino de la cruz es duro. Pero así es la única manera en que Jesús reina en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice en Isaías, si no estoy mal, sus pensamientos no son mis pensamientos y sus caminos no son mis caminos. Miremos a Job. Yo soy uno de los que me atrevo a decir que la última partecita de que dice que Job recuperó la riqueza y que tuvo más hijos, digo, eso se lo agregaron después. Sí, para mí, porque mi experiencia me he dado cuenta que el Señor no me ha devuelto nada de lo que me ha quitado. Nada, al contrario, cada día quita más. ¿Sí? Y además Job pasó por el sufrimiento de la cruz, y al final de su libro, en el capítulo 44, dice: yo solo había oído de Dios a oídas, solo sabía de oídas, pero ahora lo puedo contemplar, ahora sé quién es. Y cuando se contempla a Dios, cuando se ve a Dios, ya no se necesita nada. Ni mujer, ni hijos. Por eso la primera cita dice: no podrán amar más a sus hijos, ni a su suegra, ni nada de eso más que a mí. Y Job ya contempló a Dios cara a cara. Job supo quién era Dios. Job lo vio a través del sufrimiento y haré penitencia pidiendo perdón. Y Job había dicho anteriormente que él no había pecado en nada. Y la palabra de Dios dice que no haya pecado en nada, nadie ofendió a Dios. Pero al ver a Dios, al contemplarlo cara a cara, no se vio tan limpio. Luego Job ya no necesitaba que se le volviera nada. ¿Ya para qué? Yo no sé quién se lo agregó después, pero para mí se lo agregó después, ¿sí? Alguien. ¿Sí? Que no pudo aceptar que el hombre tiene que despojarse, que el hombre tiene que aniquilarse, que el hombre tiene que darse, porque es el único camino en que Dios reina en nuestro corazón. ¿Sí? Hace poco, en agosto de este mes, si no estoy mal, de este año, perdón, el Señor me llevó a una experiencia en que me hacía sentir de que mi vida había sido una lacra total. ¿Sí? Y que aún en mi corazón conservaba cosas y que aún en mi corazón no reinaba Jesús. Y voy a mostrar los pasos así que el Señor me llevó a aceptar. ¿Sí?
¿Cuántos de nosotros el primer paso es aceptar el señorío de Jesús en nuestra vida? Eso es consagrarnos a Dios. Jesús reina en mi vida. Y es fácil decir, yo acepto el señorío de Jesús, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Es súper fácil, ¿o no? Si yo les preguntara quién reina en su corazón, todos me dirían quién. ¿Quién? ¿Quién? ¿Seguro? Sí. ¿Seguro que Jesús reina en su corazón? Sí. ¿En quién más? ¿En quién han pensado más en esta mañana? ¿En Jesús? ¿O han pensado más en el trabajo, en la casa, en los hijos, en el celular? ¿Cómo estarán? ¿Qué pasó con aquello que dejé? ¿En qué hemos pensado más? ¿En qué pensamos más durante todo el día? Jesús verdaderamente es mi Señor. Le he entregado la vida a Jesús. Y cuando yo le dije al Padre que quería entregarle la vida a Jesús, que yo quería cambiar, el Padre me hizo retroceder en mi vida, en mi casete de mi vida, a tantas cosas que atan mi vida, que atan, que detienen para que Jesús no reine en nuestro corazón. Y empecé a descubrir que nosotros nos detenemos en muchas cosas que marcan nuestra existencia, toda nuestra vida. Primero, la sociedad donde nacimos marca nuestra existencia. Nos marcan. ¿Cuántos de nosotros estamos resentidos con la sociedad donde nacimos? Segundo que marca nuestra existencia, el maldito dinero. Soy pobre, no tengo. Crecí siendo niño deseando tener un juguete en Navidad y nunca llegó porque el niño Jesús era pobre. Y fuimos creciendo con ese vacío de necesidad de algo. Fuimos a la escuela y no pudimos tener los cuadernos necesarios porque éramos pobres. Y eso marcó. Muchos de nosotros se rieron por la forma en que íbamos vestidos o por la forma en que llevábamos o nos trataron como el niño pobre o aquel. Y eso nos marcó, el bendito dinero nos marcó la vida. Y cuando dejamos entrar al Padre en nuestro corazón, nos damos cuenta que eso destruyó. Tercero, la bendita sexualidad. ¿Dónde desperté sexualmente en mi vida? ¿Dónde descubrí que mi cuerpo era sexual? Y de pronto fueron experiencias amargas que hemos encontrado en nuestra vida. Violaciones, vimos a papá y a mamá que estaban íntimamente, animales, y eso marcó nuestra existencia y marcó nuestra vida. Totalmente la marcó hacia el futuro. Y aún no podemos perdonar cosas que nos sucedieron. Y yo cuando el Señor me empezó a retroceder mi bendito casete, y me decía, retroceda tu casete, todo está en tu mente, retroceda tu casete, empecé a descubrir cosas que yo decía que ya había perdonado. Yo decía que a mi maestro ejemplo yo ya lo había perdonado, pero descubrí que no lo había perdonado. Que aún me era duro aceptar que él me desnudaba delante de todos y me golpeaba. Que aún me era duro aceptar que me había tocado meter las manos en el baño y que le decía que lo perdonaba. Y cuando yo decía, es que yo lo perdoné, sentía que el Señor me decía en mi corazón, no es mentira que lo has perdonado. Acepte que aún lo odias o que aún te duele recordar. Y cuando yo le dije al Señor, sí, odio la pena, y lo grito, sentí descanso. ¿Sí? Tenía que aceptar que ahí no había aceptado la cruz, que me era difícil aceptar el dolor en mi vida, que me era difícil comprender que todas estas cosas que sucedían, Dios lo quería para reinar, que me era difícil. Y la segunda persona que descubrí que más odiaba fue el Padre Carlos, a mí mismo. ¿Y por qué? Cuando empezó Jesús a decir, entrego parte de mi vida, entrego mi vida espiritual, entrego mi vida comunitaria, entrego mi vida afectiva, entrego mi vida tal cosa, porque es el señorío de Jesús en nuestra vida. Entonces empiezo a descubrir las cosas y taras que nos detienen. Y empecé a descubrir que yo me odiaba. Y que me había odiado porque siempre quise estudiar. Y que por los estudios aguanté hasta lo máximo solamente por estudiar y que nunca abrí la boca para defenderme.
pudiendo haberlo dicho, no lo soporto, no aguanto más. Y yo contaba de que me había tocado comer desperdicios de cerdo como algo maravilloso, pero en aquella oración descubrí que no era algo maravilloso, que era repugnante, y que decía, este tonto de Carlos, ¿por qué no se defiende? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no dice? ¿Por qué tiene que callar? ¿Cuántas veces en casa nos humillan? Los niños, tú cállate, no es como tu hermano, cállate. Y no nos defendemos. Pero cuando queremos entregarle la vida a Dios, nos damos cuenta que eso nos ató, que no podemos, porque no estamos sanos, que Jesús no ha reinado verdaderamente en nuestro corazón, que nuestro corazón aún reina el resentimiento, las heridas, los fracasos, que aún nos duele, que recordar que papá nos hizo aquello, que mamá nos hizo aquello, que el primo, el tío nos hizo aquello, nos duele. Que recordar cosas que aún nosotros no sabíamos, pero que Dios descubre, duelen y sangran. Y el Señor tenía que hacerme retroceder para eso. Yo lloré ese día como no se imaginan. Lloraba y gritaba porque no podía aceptar de que hubiera vivido eso. No lo podía aceptar. ¿Quieres que Jesús reine? Conviértalo en tu Señor, pero en tu Señor de toda tu vida. Y lo más fácil es culpar, pero después de hacerme pasar ese proceso, ¿sí?, me hizo entender que el único culpable era yo. Que cargaba cosas que no debía cargar, que cargaba taras que no debía llevar, que no hacía la palabra de Dios en mi vida. Él cargó nuestros dolores. ¿Qué sigue? Nuestras dolencias, nuestros sufrimientos, nuestros pecados. Él los cargó. Y como Él los cargó, entonces ¿por qué lo cargamos nosotros todavía? Y eso impide que Jesús reine en nuestro corazón. Perdónenme, las mujeres, a mí me fácil más colocar un ejemplo de las mujeres. La mujer que el marido la traicionó hace 15 años. ¿Sí? Y cada vez que pelea con el marido dice, ¿crees que se me ha olvidado que me traicionó con Pepita? Pues no. Y eso le está impidiendo que Jesús reine en su corazón. Porque vuelve y trae el fracaso pasado y lo coloca en el presente. Y vuelve y se lo echa encima. Y nos estamos deteniendo. Y no dejamos reinar a Jesús. Y decimos, sí, Jesús es el Señor de mi vida. ¿De verdad Jesús rige mi vida? ¿Jesús rige mi vida? ¿O la rige el enemigo en esta batalla espiritual? Y cuando recordamos que mamá nos hizo algo, nos ponemos a llorar. Y muchos hijos cuando tienen y pueden vengarse de mamá y de papá, utilizan la venganza. Me hizo sufrir, ahora que está viejo, sufra, para que aprenda. Y nos atrevemos a decir que Jesús reina. Sí, Jesús es mi Señor. No, hijos. Cuando Dios me hace entender que yo no había tomado a Jesús en mi vida, el señorío de Jesús, entonces fue difícil. Tenía que llevarlo a mi vida afectiva. ¿Quién domina mi vida afectiva? ¿Quién domina mi vida comunitaria? ¿Quién domina mi vida espiritual? ¿Quién es el que reina verdaderamente en el corazón de nosotros? ¿A quién tengo sentado adentro? Ayer hablaba el Padre del perdón. Qué difícil es perdonar. Pero perdonar de verdad, ¿sí? Declarar que son inocentes. Declarar que son inocentes. Cuando yo me hacía en esa oración, decir que tenía que declarar que eran inocentes las personas que mataron a mis abuelos, que eran inocentes las personas que mataron a mi cuñado, que eran inocentes las personas que mataron a mi sobrino, que eran inocentes. Y yo que había dicho que los perdonaba, ahí me salió que no los había perdonado, que había dicho que sí, que eran inocentes. Pero de llevarlos a que no se dieron cuenta. ¿Cómo no se van a dar cuenta? Decía yo por dentro de mi corazón. ¿Cómo no se van a dar cuenta que sacar un arma, que pegarle un tiro a alguien en la cabeza, que matarlo delante de los niños? No se van a dar cuenta. Sí se dan cuenta. Pero cuando me llaman, no es que no se dan de cuenta, es que en ellos no reina el Señor. Y por eso no saben lo que hacen. Es difícil a veces. Bueno, sigo rápidamente. Segundo,
aceptar y aplicar la cruz de Cristo en nuestra vida. Darme cuenta que la salvación es un contrato. Porque mucha gente dice, ya Dios, Cristo Jesús hizo todo por mí, ya no tengo nada que hacer. Ya la salvación está dada. Pequé, perdóname Señor, y ya. No es un contrato, es una lucha. Yo tengo que luchar por mi salvación. Ayer nos decía el Evangelio que convertimos la casa de su padre en cueva de ladrones. ¿Qué es lo más grande que nosotros podemos robar en este templo espiritual? ¿Qué es la única riqueza que tienen ustedes? El alma. Y nos convertimos en ladrones de nuestra parte espiritual del alma. Somos deicidas nosotros, igual que Judas. Sí. Porque no queremos tomar o aplicar el camino de la cruz en nuestras vidas. Porque huimos del sufrimiento. La obra se realiza, ¿sí?, efectivamente a través del sufrimiento. Yo hasta ahora no he conocido así personas que digan que sirve a Jesús y que no haya sufrido. No sé, ustedes conozcan a alguien. Digan, si yo no he sufrido de nada, entonces por favor pásenme la receta. ¿Sí? Es una lucha continua. Dios dio a su único hijo, su preciosa sangre fue derramada por nosotros, pero yo puedo hacer que la sangre de Jesús hubiera sido vana en mi vida. De nada sirvió. Yo opté más por el mal que por el bien en mi vida. Hice más mal que bien en mi vida. Entonces, ¿quién está reinando? Si estoy aceptando el camino del sufrimiento, acepto los dolores, lo que el Señor nos da. A veces es difícil decirle a Jesús que reine, válgame Dios. Casi no vengo al retiro, casi me devuelvo de Ciudad de México. Un poquito más y me devuelvo. Ya veo, ¿sabe qué? Que no puedo ir. Sí, llevo un recorrido así fuerte, Ciudad Juárez y otros lugares. Me ha sido fuerte, pero el ataque del otro ha sido fuerte, tremendo, abierto. Tengo en mi casa a mi mamá, ahorita me está visitando un hermano y un sobrino. ¿Sí? Ellos a veces no entienden las cosas que pasan, yo las entiendo. Llego de Ciudad Juárez y me dice mi mamá, nuestra única riqueza en México son como unas 15 gallinas, no tenemos más. Las utilizamos para comernos. ¿Sí? Todo lo demás no es nada nuestro. Llego de un retiro y me dice mi mamá, oye, amaneció una gallina muerta, partida a las alas de una cosa rara. Ah, bueno, dije a alguien que le pegó una patada, de los señores que entran ahí, puede ser que sí. Para descomplicar a mi mamá, eché un cerco así que los señores pudieran entrar a comer a los marranos, en un lote que nos prestan, diferente. El martes por la noche, después de la hora santa, hay fuerte oración del Señor y se revuelca el enemigo tremendo, pero Dios sale triunfando. El miércoles de la mañana voy a darle comer a las gallinas con mi mamá y encuentro que el guajolote tiene las alas partidas. Entonces le dije, mamá debe ser una persona, pero tremendo, ¿cómo es posible que las alas estén partidas? Es una parte rara. Yo me atrevo a quitarle las alas y dejarlo sin alas. ¿Sí? Entonces lo miramos y mi mamá, no da mejor matarlo, lo matamos. ¿Sí? Le dije, ya está con esta cerca, ya no pasa nada, mamá. Me vine. El jueves llamo porque estoy comunicando con ella, pobrecita mamá tiene 70 y tantos años y ella cuando, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? La llamé y mamá, ya llegué a México, estoy bien. Y dice, oye, amanecieron 7 gallinas. ¿Sí? Las alas partidas y todo esto. Y válgame Dios, esto ya está raro. ¿Sí? Y me dice, ya, lo más raro es que amanecen los ojos brotados hacia afuera y no se nota golpe en la cabeza. Y al lado de los oídos son como atravesados por una aguja de lado a lado. Entonces, bueno, para ser una persona eso tiene que ser una persona ya
Y bueno, ella estaba asustada y dice, sigue esto, yo me devuelvo, mamá. ¿Sí? Le dije, porque este es el otro, y voy y lo enfrento allá, que es lo que quiere. En el nombre de Jesús podemos enfrentarlo, es una lucha, ¿sí? Y es aceptar la cruz del Señor. ¿Sí? Llamo ayer todavía, a ver qué pasó. Le dije, saque las gallinas de ese corral, llévelas a otro corral, pida permiso a otra casa, llévelas. Digo, solo quedaron 7. Digo, esas que quedaron. ¿Sí? Ayer dice, no, amaneció otra gallina abierta de par en par y las alas partidas. Y bueno, ya no pasa nada, tranquilo. Ayer tarde llamo para ver cómo estaban. Y me dice mi hermano, oye Carlos, están llegando unas ratas grandes a la casa. Y mi mamá está asustada. ¿Sí? Anoche le decía al Señor, bueno, yo estoy haciendo sus cosas, así que hagan el trabajo por mí. El otro tiene que atacarlos. Esto es una lucha. Esto es una pelea abierta. Cuando uno le dice a Jesús, sí, aténgase al otro. Yo no le tengo miedo al otro, lo he visto por gracia de Dios y lo puedo enfrentar. Pero le tengo miedo cuando él se disfraza. Ahí sí le tengo miedo. Cuando llega en nuestra debilidad, cuando él sabe de qué pata y llega disfrazado y nos hace caer. Ahí sí. Porque él es astuto, ¿sí? Pero debemos entender que la obra perfecta de Jesucristo fue cuando Él fue consumado en la cruz. La víctima tiene que ser consumada. Y después viene la resurrección. Entonces, ¿de qué se quejan? Si tienen dolor y sufrimiento, si Dios les está quitando dinero, si Dios les está dejando nada. Dios quiere reinar. Tranquilos. ¿Sí? No se preocupen. Los está llevando a la cruz y en la cruz todos mueren. ¿Cuál es el problema? San Pablo perdió la cabeza, San Pedro fue crucificado, San Andrés también, San Judas fue agarrado a palo, Santa Filomena dice que 7 martirios sufrió. Entonces, ¿cuál es el problema? Dios quiere reinar. Dios quiere reinar. Y es fácil aceptar ese dolor en nosotros y en las cosas que tenemos. Es fácil. A Job le fue fácil. El tercer paso es el más difícil y es el que yo le digo al Señor, oye, ahí sí, todavía es muy difícil. Entregar la familia a Dios. Mateo 10:37. Si ama más a su padre o a su madre más que a mí, más a sus hijos y más que a mí, no es digno. Ah, qué difícil es. Decirle a Dios, haga con mi familia lo que quiera. Ahí sí, es difícil. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que entregárselo. Si queremos que Él reine verdaderamente en nosotros, tenemos que dárselo. Toma mi familia. ¿Sí? Por eso no creo que a Job se le haya devuelto los hijos. Y voy a hacer una pregunta tonta. Levánteme la mano si algún padre o una madre ha tenido en su vida la muerte de un hijo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi pregunta tonta es esta. ¿Su hijo puede ser reemplazado? Si Dios le diera 10 hijos, ¿usted puede decir, me reemplazó este? ¿Sí o no? No. Entonces a Job no se le devolvió nada. ¿Sí? Lo que nos quita Dios nos lo quita. Y nos lo quita porque Él quiere reinar dentro de nosotros. Y hay que entregarlo. El cuarto paso sí me fascina. ¿Para qué? El tercero es entregar la familia a Dios. ¿Sí? El cuarto paso es aprender a escuchar al Señor. Pero cuidado con esto. Están llegando corrientes en que dice, coloque la mente en blanco, concéntrase. No, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo es insistente. Jesús dijo, aún faltan muchas cosas por saber y por aprender. Y conviene que yo me vaya para que venga el Paráclito y les aclare todas las cosas. Entonces, de entender que aún no sabemos muchas cosas, pero el Espíritu Santo que habla, nos hace comprender las cosas. Y hay que aprender a escuchar la voz de Dios dentro de nosotros.
No necesitan concentración, no necesitan método Silva, no necesitan nada, nada, absolutamente nada. Lo que necesitan es doblar la rodilla ante Dios y saberlo escuchar. Él nos habla a veces en nuestro corazón con pensamientos. Haz esto, haz esto. Y insiste, y una vez dice, no, yo no quiero hacer esto. Y vuelve, haz esto, y no, yo no quiero hacer esto. Pero él insiste. Dios habla. Dios habla. Una vez que me llamó el señor obispo, porque vieron que Dios me hablaba y que yo no sé qué más y todo, y él me hizo esa pregunta. ¿Es verdad que Dios le habla? Y yo me quedé mirando al señor obispo y le dije, Señor, es imposible que el que hizo la boca no hable. Yo no le dije si me hablaba o no me hablaba, solo le dije que sí hablaba. No me preguntó cómo nada. Pero es imposible que el que hizo la boca no hable. Es imposible que el que hizo el oído no escuche. Eso es imposible. Si Dios le dice a Moisés en la zarza ardiendo, he escuchado el clamor, ¿sí?, y los gemidos de mi pueblo. Ah, entonces escucha. Pero a veces sordo. Yo le digo, oye, a veces está sordo. ¿Sí? Pero de pronto es que yo quiero que Él me diga lo que yo quiero escuchar. Nos pasa como en las confesiones. Queremos escuchar no lo que Dios nos quiere decir. Y Dios habla a veces en locuras. Oye, Dios le habló a Jesús en el huerto. Y le mostró todo y le dijo, tiene que subir a la cruz. Y Jesús le dijo, aparta de mí este cáliz. Jesús tuvo miedo. Oye, no, ¿qué me está pidiendo? Y otra vez, aparta de mí este cáliz. Pero bueno, hágase tu voluntad. Si eso es lo que quiere, pues allá se lo voy a dar. ¿Qué le está pidiendo Dios? Dios nos habla. Comparta esto. Ve a visitar a los enfermos. Ve tal cosa y haz esto. En mi parroquia soy muy difícil para crear grupos. No tengo deseo del Señor de manejar los grupos. Pero de pronto una vez una señora llegó y me dijo, oye padre, estoy sintiendo la necesidad de ir a visitar a los enfermos, ¿qué dice usted? Le dije, no, eso no me lo pregunte a mí, vaya a díselo al Santísimo. ¿Sí? Y ya después de decírselo al Santísimo, regresa otra vez conmigo a ver qué pasó. Dijo, no padre, pues el Señor sigue insistiendo. Ya, entonces el Señor busque gente más y vaya y hablamos después, pensamos en la forma de ir a visitar a los enfermos. Han pasado el tiempo y ahora me dicen, padre, estamos cansados. Digo, vaya, dígaselo a él, yo no lo llamé. A veces llegan y le dicen al grupo, ay, yo ya no quiero pertenecer a los corazones unidos, exigen mucho. Oye, pero si se lo digo al Señor, vaya, dígaselo a él. ¿Por qué tiene que decírselo al padre Ángel o a los coordinadores? Eso no es problema nuestro, es problema suyo con Dios. Dios le está exigiendo quizás más de lo que le quiere dar y ya no quiere dar el otro paso. Pero Dios nos habla y hay que aprenderlo a escuchar. Pero también el mal habla. Y hay que aprender también a discernir. Yo me atrevo a decir que hay 3 clases de pensamientos en esto: los míos, los de Dios y los del mal. Y yo debo saber cuántos son míos, cuántos son de Dios y cuántos son del otro. Porque el otro busca la destrucción, Dios busca la unión, el amor, la perfección. Aunque lo que nos esté exigiendo es difícil, pero al final va a haber amor. ¿Sí? Y los míos puede ser que no. Coloco así un ejemplo de esposo, me pasa más con esposo, trabajo más con matrimonio. ¿Sí? La pobre señora que llega a la casa. Llegó a la casa y su marido está viendo tele. Y ella pasa a la cocina y la cocina está en un desorden. Y ella le dice, mi amor, ¿cuántas veces te he dicho que me colabores con la cocina? Y él dice, ya. Fue pensamiento humano, nada más. Al otro día la señora viene de trabajar y viene el pensamiento del mal. Y le dice, vienes cansada. Y tú dices, ay, qué cansada estoy. Ay, Dios mío, qué cansada estoy.
y llega el pensamiento del mal, y tienes que arreglar la cocina. Ay, estoy cansada y tengo que arreglar la cocina. Y tu marido está viendo tele, y yo también viendo tele, ¿sí? Y entonces ya empieza el otro a trabajar. Hasta ahí no pasó nada. Llegó, él está viendo tele ahí sentado, ¿sí? Usted saluda, buenas tardes mi amor, ¿cómo te fue? Bien. Y pasó a la cocina, y en la cocina un desorden. Y usted le dice, oye, ¿dónde dices que me amas y que me quieres y nunca me colaboras? ¿No entiendes que vengo cansada, agotada, que yo también soy humana, que yo tengo que descansar? Y él le sonríe, sí, te voy a ayudar. Ya. Al otro día, y el otro viene con el ataque más fuerte, se está acercando y le dice, tu marido no te ama. Y usted piensa, oye, si me amara me colaboraría, pero está viendo televisión, solo me interesa a él, solo piensa en él, nada más. No conmigo ni siquiera una palabra. ¿Cuándo me ha regalado algo? No me ha dado nada. No, ¿cuándo expresa algo? ¿Cuándo manifiesta su amor? Y ya cuando abre la puerta, el otro le dice, defiéndate, no sea tonta, defiéndate, tú vales, defiéndate. Y usted en sus pensamientos son de yo valgo, yo debo defenderme, yo no voy a hacer mal la mensa, trabajo, le colaboro con el dinero, estoy en la casa como esclava. No, yo, no. Y cuando abre la puerta, él está viendo tele. Y usted ni siquiera saluda, nada, sino pasa furiosa. Y él le dice buenas tardes, usted le contesta, ¿qué buenas tardes? ¿Qué carajo? Ahí sentado en el tele, me imagino que la cocina es de un desorden. Y se agarró la de Troya. Y se formó la guerra ahí. El otro logró lo que quería. Entonces yo le digo a la gente, no se complique la vida, le digo a las mujeres. Si ya sabe que su marido no arregla la cocina, ¿para qué se pone a pensar usted? Entre y arregle la bendita cocina y se acabó el problema. Bueno, son fuentes los pensamientos del otro. Los pensamientos del otro. Entonces el otro también habla. Y en este bullicio del mundo hay que aprender a escuchar a Dios. Hay que aprender a escuchar. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué me está exigiendo? ¿A dónde quiere llevarme? Y Él habla. Él habla. Dios le habla a todos sus hijos. Bueno, ya no vayan a decir, yo me digo esto, yo me digo esto. Se lo digo. Pero Él exige, porque Él habla. Entonces, ¿sí?, que escucharlo. El Espíritu Santo insiste y insiste a veces con pensamientos términos. Oye, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué quiere esto el Señor? No puede ser esto. Pero el Espíritu Santo sigue insistiendo, porque Él quiere salvarnos. Bueno, pensamiento humano es diferente. El pensamiento humano lo entiendo yo. El espíritu del mal no puede leer mis pensamientos, ni puede controlar mi voluntad. ¿Sí? Eso es lo hermoso, que no puede leer los pensamientos. Pero tiene tal astucia y tantos años mirándonos la cara que ya sabe qué pensamos. Le está dando coraje. Entonces, Él es astuto. Bueno, sexto paso. ¿Quinto? Sí, quinto paso. Controlar la mente. Yo me atrevo a decir que hay una batalla entre nosotros, entre el bien y el mal, para establecer su reino. Dios quiere establecer su reino en nosotros, pero Satanás también quiere establecer su reino. Y lo hace a través de la mente. La mente es el lugar de la batalla. ¿Sí? Por eso San Pablo nos dice, renuévese con el hombre nuevo. ¿Sí? Hay una cita, a ver si canso, Romanos 12, en las demás hay citas que no se la ven. ¿Sí? A veces la Biblia cambia las palabras. Pero tenemos que renovar todo nuestro ser, nuestra mente. Dice
Romanos 12:2 dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Yo no puedo seguir ya el mundo, yo renovar mi mente. Yo ya no estoy invitado a decir lo que otros dicen, ni a hablar lo que otros hablan, ni a ver lo que otros ven. No puedo creer que los sagrados corazones de Jesús todavía esposos se estén viendo películas pornográficas. Eso sería desastroso, porque no serían de Dios. Y así pertenecieran a los sagrados corazones, no le pertenecerían a Dios. Yo tengo que renovar mi lenguaje. ¿Sí? El Señor, a través de Oliva la vidente colombiana, nos dice que por cada mala palabra que nosotros pronunciamos, el ángel se retira 400 metros a llorar y el demonio se acerca 400 metros a nosotros. ¿Quién está más cerca? De renovación de la mente. Si ya no podemos seguir la corriente del mundo, lo dice San Pablo, sino más bien transfórmase a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Solo a través de esa renovación. Y eso se hace pidiéndole la gracia al Espíritu Santo. ¿Sí? El enemigo inyecta pensamientos del mal. Coloco un ejemplo fácil así, a ver si se me hago entender en estas cosas. Yo digo que 5 maneras fácilmente el otro nos lleva a destruir a los demás y destruirnos a nosotros. ¿Sí? Primero, a través de las palabras. ¿Sí? Va usted en su carro, se atraviesa otro, y usted lo primero que dice, bendito Dios. Oye, ¿es cristiano o no? ¿Sí? Cristo reina en qué? Su corazón, y Jesús dijo que de la abundancia el corazón hablaba ¿qué? Entonces, ¿qué habla? Está la señora velando una papa en la cocina. Se cortó. Dice, este cuchillo bendito de Dios me cortó. ¿No? Nosotros atraemos el poder del mal más que el poder del bien. Por medio de las palabras, los insultos. Maldecir significa atraer el poder de Satanás. El mal sobre nosotros. Y bendecir es atraer el poder de Dios sobre nosotros, por medio de las palabras. Y es lo que nos pasó de niño, lo que decía al principio, para que Jesús reinara en nuestro corazón. Es difícil. Cuando en nuestra casa nos insultaron. Cuando el niño le dice a la mamá, eres un bruto, un burro. Y me pesa, está dando estudio. El niño, y se va a la escuela y la maestra lo regaña también. Y cuando llaman al niño, en lugar del niño decir, mande, ¿qué pasó? Hace, ¿ah? Porque ya... ¿Sí? Entonces, deseamos el mal a las personas. Con las palabras destruimos a las personas. El que diga que las palabras no hieren es mentiras. La palabra hiere más que 1000 azotes. Entonces debemos renovar la mente a través de las palabras, saber que sus pensamientos no son de Dios y que Dios no quiere malas palabras. Por eso Jesús nos dice, bendigan, no insulten. Y San Pablo también en los Romanos dice, a ver si encuentro nada. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no los maldigan. Entonces bendecir. Sí, Romanos 12, todo Romanos 12 le sirve. Sí. No devuelvan a nadie mal por mal. Y que todos puedan apreciar tus buenas disposiciones. Usted va a misa, salió de misa, o va a misa, y va de afán en su carro. ¡Tas! Se le atravesó a alguien. Y iba a misa, en lugar de decir Virgen Santísima, acá se lo mato, dice, este chino de la al por cual se mete ahí. Y luego pasa a recibir al Señor, te amo tanto, te quiero en mi corazón. Bueno, eso no pasa entre ustedes, eso me pasa a mí, ustedes. Sí.
Entonces, las malas palabras. Segundo, que el otro maneja también, maldición de las cosas. Eso está entre el paso quinto, ¿sí? Para controlar la mente. Maldición de las cosas. ¿Cuánta gente se queja de su hogar? ¿Cuánta gente se queja de su trabajo? ¿Cuánta gente se queja de la persona que trabaja en su casa? ¿Cuánta gente se queja del carro? Pero ¿qué es lo que hacemos? Cuando estamos llegando a la casa, en lugar de decir, ay, bendita casa que el Señor me dio, te alabo, otra vez esta casa, ay, Dios, desgraciada la mía. No. Y empieza a insultar la casa, y el que lo está esperando al borde de la casa es el otro. Y, ay, yo soy de los Sagrados Corazones. Ay, Sagrados Corazones. Se está trayendo el poder del mal sobre su casa. ¿Sí? Se va a lo que sea una reunión de los Sagrados Corazones y el carro se le varó. Y en lugar de decir, Dios mío, ¿qué tendrá este carro? ¿Qué cosa? Empieza a pegar el carro y el volante y insultar al carro. Ya llegué tarde por pinche carro. Y insulta el carro. Y el otro se ríe. Ya lo cree. Lo destruí. Se va al trabajo. Y se queja de que Dios no le da trabajo. Y se va al trabajo y en lugar de decir, Señor, bendiga a mi patrón, bendiga esta empresa, bendiga esta empresa donde yo estoy corriendo, empieza a insultar la empresa. Ay, tener que aguantar ese viejo tal por cual. Uy, la compañera de trabajo, mira la mía tal por cual. Cuánto quisiera que se acabara mejor. Y después lo botan del trabajo y dicen, ay, pero ¿qué me pasó? Y ese siempre estuvo deseando mal. ¿Sí? Bueno, sobre las cosas. Tercero, ¿sí? Entre el quinto, ¿no? Maldición de deseo. ¿Es el sexto? No, entre el quinto, entre el quinto a veces, ¿sí? De deseo. Yo deseo en mi corazón más el mal que el bien. Entonces Jesús no puede reinar en esos corazones. Cuando yo deseo más el mal que el bien. Llegó don Gavino una vez y me contó y me dijo, ay, ¿sabe qué? Voy a ir otra vez a Cleveland, donde la Santísima Virgen. Yo digo, ay, qué bueno, don Gavino, que la Virgen le permita ir. Y por dentro, viejo, el amor, ¿qué importa que me cuente la mal? ¿Sí? Y estoy deseando el mal. Bueno, pero ¿qué no pasa eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué ha dicho esto? Estoy deseando el mal al otro. ¿Sí? Deseo. Paso por un negocio, le va bien y el mío va un poco fracasado. ¿Y por qué el mío tan fracasado? Usted también, ¿cómo quisiera que le fuera tan mal como a mí? Y deseo. Y entonces estoy entregando potestad al mal en lugar de que Jesús reine. Estoy deseando que el mal reine. ¿Sí? Lo deseo. Deseo el mal para mis hijos, deseo el mal para mi viejo, deseo el mal para las casas. Lo deseo. ¿Sí? Cuarta, eso a través de la mente. Eso lo llamo yo maldiciones. Maldición con condición. Cuando yo coloco una condición para que se cumpla, esa es tremenda. No importa cuántos años dure, pero se cumple. ¿Sí? Coloco un ejemplo para hacerme entender. ¿Cuál mamá no se preocupa por sus hijos? Todas, ¿cierto? ¿Quién de ustedes ha tenido una experiencia que le ha dado permiso a su hijo para que llegue a las 10 de la noche y el hijo le llegue a las 1 de la mañana? ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, qué bueno, ahorita me van a entender este ejemplo. Y entonces usted como reina Jesús en su corazón, a las 10 de la noche empieza a preocuparse por su hijo y empieza a decir, Dios mío, ¿dónde estará mi hijo? Señor, por favor, protéjalo. Ay, Virgen del Carmen, cúbralo con su manto, con su sagrado corazón. Ténlo, Señor, Dios mío. Se llegaron las 12 y usted todavía no duerme. Y el viejo le dice, vente a dormir. Bueno, usted con la mujer son las que más se preocupan, no duerme. Ella está preocupada por su hijo. La 1 de la mañana y el hijo timbró, o tocó. Y usted se fue a unirle. Y en lugar de decirle a su hijo, hijo mío, estaba preocupada, bendito sea Dios que llegaste, llegó bien, hijo, ven, te abrazo, pase a dormir. Le dice, estas son las horas de llegar, sin vergüenza. ¿Cuánto me ama? ¿No sabe que yo sufro? Mamá, cuando tenga tus hijos, de mí te vas a acordar. Y está insultando a los nietos antes de que los nietos nazcan. Están deseando que sus nietos sean peores que el hijo. Y después
está diciendo, ¿pero por qué? No, y Jesús reina en mi corazón. Y todavía nos atrevemos a decirle al muchacho, me eché hasta 10 rosarios por ti, desagradecido. Pero no le está pidiendo que hizo. Bendígalo, no lo maldiga. Bueno, entre ustedes no pasa eso, nos pasa a nosotros. ¿Se da cuenta cómo nos trabaja la mente? Que nos hace el enemigo en ese momento ponernos como mártires. Ay, yo estoy preocupada, yo estaba afanada, yo, pero el otro. Y lo mismo para el esposo. No llega el esposo a las 8 de la noche y en lugar de pensar que se le varó el carro, cualquier cosa, empieza a decir, quizás está por la otra razón, tenía la comadre. Y empieza como león enjaulado. Y hasta le desea mal. Sí, uy, que le vaya mal. No le junte el dinero para que solo me dé a mí y así aprenda a no gastar por demás. No, mujer, al contrario, que Dios le bendiga el dinero para que nos alcance para las dos. Ahorita se lo repito. Entonces, coloco una condición, y la condición es que si tuviera amante no le rindiera el dinero. Y voy colocando condición. La condición que le colocó el hijo es que cuando él tenga los hijos, de mí te vas a cortar. Y el hijo tiene hijos peores, pero fue que la abuela los insultó 30 o 40 años antes de nacer. Y en lugar de desear que Dios los bendiga, que Jesús reine en ellos, está diciendo del reino de Satanás que entre en el corazón de sus hijos. Lo está haciendo. Bueno, quizá muchos empezamos a comprender cosas de todos. Cuarta maldición dentro del mismo quinto. ¿La quinta? Cuarta. Bueno, es por palabra. Me dicen si se me olvida alguna. Estoy recordando. Por palabra, por deseo. Así, maldición de las cosas. Maldición con condición y la quinta, sí. Quinta que es la última. La quinta es por consecuencia de pecado. Dios dice claramente, guardaré bendición hasta la 1000ª generación y odiaré hasta la 4ª generación de los que no cumplen mis preceptos ni me aman. ¿Qué vida espiritual estoy transmitiendo a mis hijos? A mi familia. ¿Qué cadena estoy llevando en esta renovación de mente a mi familia? Se preocupan de dejarle a los hijos dinero, dejarles estudio, pero no se preocupan de dejarle a Jesús. Entonces no me importa cómo consigo el dinero. Yo soy de Colombia, bendita patria mía. Pobre patria, ¿cuánto la han maldecido? ¿Cuánto la han maldecido? Yo creo que por eso llevamos 150 años en guerra, sangre derramada por las calles colombianas, niños secuestrados, niños asesinados, muchos hemos sufrido el dolor por la maldición de la gente. Llegamos a una parte y nos dicen, ¿de dónde? ¿De Colombia? Ay, no trae ahí. No nos maldigan tanto, ¿sí? Venden droga aquí en México, ¿sí? Y dicen, si no fueran por los malditos colombianos, México no estaría en la situación igual. Estados Unidos lo mismo. Y pobres nosotros los colombianos recibimos maldiciones y maldiciones en lugar de recibir bendiciones y poder de Dios. Por una consecuencia de pecado. ¿Cuál es mi pecado que puede pasar a los hijos? ¿Cuál es mi pecado? Soy ladrón, soy narcotraficante, soy adúltero, soy miles de cosas. Hace poco me leí un libro que me dejó asombrado también, pero no quisiera meterme en esa camisa 11 varas, pero ya de consecuencia de pecado. De una mujer que le sirvió a Satanás durante 17 años. Y ella dice que en el pecado de adulterio o en las relaciones íntimas, San Pablo dice que el pecado queda en la propia carne.
yo no tocaba entender muy bien. Dice que sí, que porque cuando un hombre se une a alguien íntimamente, recibe de él y se hace partícipe de los pecados de él. Y los espíritus de esa persona pasan a la otra. Entonces, un espíritu, por ejemplo, el lesbianismo, puede pasar. El hombre va y engendra a una hija y le sale lesbiana y no sabe por qué, porque el espíritu pasó. Se contamina. Bueno, eso es una plática diferente, pero es para poder entender cómo un pecado, una consecuencia de un pecado, puede destruir nuestra familia. Porque Jesús no reina en nosotros. Son las 5 maneras en que Satanás controla nuestras mentes. Y nosotros debemos renovar nuestra mente. Ya no estamos llamados a decir lo que no debemos decir, ni a ver lo que no podemos ver, ni participar en lo que no podemos ya participar. Nosotros debemos tener conciencia que si somos soldados de Cristo, debemos purificarnos, limpiarnos para que Él reine. Que debemos utilizar las armas contrarias. Si nos maldicen, va en el carro, paz, chocó, el hombre le gritó, oye hija de la fregada, usted diga, que Dios te bendiga, hijo mío. Porque el Señor dijo, cuando lleguen a una casa, deseen la paz a esta casa. Si en esa casa hay gente de paz, la paz quedará con ellos, si no regresarán ustedes. Y yo estoy seguro que si nosotros deseamos el mal también regresa a nosotros, si la persona no es digna de recibirlo. Y debemos tener cuidado, controlar esta bendita mente, y no la podemos controlar humanamente. Pidamos la gracia al Espíritu de Dios. Es una falsedad lo que está llegando hoy del control mental, eso es satánico. 100% satánico. Pongan su mente en blanco, vamos a controlarla para que hable el Espíritu Santo. No, Dios habla en el ruido también. ¿Sí? Debo controlarla, decirle al Espíritu de Dios que purifique mis pensamientos, que limpie mis pensamientos, que habite Él, que selle mis pensamientos con la sangre preciosa del Cordero, que me ayude a rechazar todo pensamiento del mal para que Él reine en nuestro corazón. Es la única manera. ¿Cómo hacerlo? Pasamos ahora sí al 6º paso que venía quinto antiguo. ¿Se me va a entender? Sí. 6º, aprender pasajes bíblicos y citarlos durante el día. Voy a aprender pasajes bíblicos para así poder controlar esta bendita mente y para que Jesús reine en mi corazón. Si estoy pasando por un lugar tremendo, por una situación difícil, ayer nos decía el Padre que manteníamos la palabra de Dios abierta en el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor, verdes praderas. ¿Sobre qué? Hasta vidas me conduce. Y luego dice, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. No dice que te libra de las cañadas oscuras. No lo dice. Aunque camine, tengo que caminar, pero no temo. No dice que me libra del dolor, para nada. Pero no debo temer si Él es mi Señor. Nada temo. Porque su vara y su callado me dan ¿qué? Mire tan hermoso, dice su vara y su callado. Da a entender que Él camina al lado de nosotros, pero que no lo vemos. Aunque no te veas, Señor, tú estás aquí. Aunque no te sientas, Señor, yo sé que tú estás aquí. Entonces no debo desesperarme. No debo desesperarme. Debo aferrarme a Él. ¿Sí? La palabra de Dios dice que cuando se vaya a desmayar, ¿sí?, en el último aliento, dice, pasada la noche oscura, el rocío de la mañana nos hace pasar la noche oscura. En otra parte fuerte dice, aunque pases por fuego no te quemarás, aunque te arrastren las aguas turbulentas no te ahogarás, porque yo ya ves, soy tu Padre, tu Dios. Entonces no nos dice que no pasemos. Es un error creer que no vamos a pasar. Es un error.
Los Sagrados Corazones han sufrido persecuciones, más en sus miembros más altos, el padre Daniel, Nalud, tremendas persecuciones. Yo las he sufrido también aparte de otros grupos, tremendas persecuciones. Pero tiene que ser así. Las cosas de Dios tienen que ser purificadas, limpiadas, si no de nada sirven. No creo en las cosas que van por un tubo, no las creo. Ya. Digo, válgame Dios, esto hay que cuestionar. Pero es ahí. Debo aprender pasajes bíblicos que me reconforten mi vida. Debo tenerlos. Si siento sed, si siento hambre, si me están quitando todo, si estoy perdiendo todo, debo repetirlo. ¿Quién me separará del amor de Dios? ¿Acaso la muerte, la espada, el hambre, la escasez? No, nada me separará, en eso nada temo. Y Dios le cumplió a San Pablo cuando le dijo: Pablo, te voy a enviar a los judíos y a los paganos y no te van a hacer daño. Ya como que no le hicieron daño. El pobre sufrió en el mar, el pobre sufrió persecución, el pobre fue golpeado 5 veces y por último le quitaron la cabeza, pero no le hicieron daño. No le hicieron daño. ¿A quién se refería Dios ahí? Dios se refería al poder del mal. El mal no le iba a quitar la fe, el mal no le podía quitar ese combate de lucha espiritual, el mal no le podía hacer daño. Pablo, entregue la cabeza por Jesús. Muy bien, quítemela. Me vale madre, ahorita voy a resucitar. No le iba a hacer daño. Y Dios cumplió su palabra. Dios quiere soldados, por eso Pablo dice en Timoteo: como soldado valiente combata. Dios no quiere soldados que se oculten. Dios quiere soldados que enfrenten esta batalla para que Él reine. Y Él debe reinar. Bueno, por eso es necesario aprendernos pasajes bíblicos que nos reconforten. Que nos reconforten. Si he caído en el pecado, entonces cito el Salmo 50 o algún pasaje bíblico, ¿sí? Y lo llevo en mi corazón y lo repito para que me conforte, para sostenerme, ¿sí? Es maravilloso, es difícil, digo, no es fácil, es difícil, se llora, pero Marta lloró, ¿sí? Jesús mismo lloró, y Jesús dijo: si con el árbol seco verde hacen esto, ¿qué no harán con el seco? Oye, nosotros ardemos más fácil. Mucha gente son como los cerillos, basta rascarlos para que se enciendan. ¿Para qué lo está haciendo? Gloria a Dios. Y yo le decía eso, si quiera reina Jesús. ¿Sí? Pero es difícil, aprendan pasajes bíblicos, ¿sí? Y en esos pasajes bíblicos debemos saber que Dios nos reconforta. ¿Sí? San Pablo dice: todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo. Todo. ¿Sí? Pero San Pablo también dice: adoloridos, ¿pero qué? Gozosos. ¿Cómo está usted con la cruz? ¿Sí? Adoloridos, ¿sí? ¿Pero están gozosos? Sí. ¿Seguro? Vamos a ver. Adolorido pero gozoso. ¿Sí? San Pablo le dice al Señor: Señor, quita en mí este aguijón que me atormenta día y noche. El Señor dice: no, Pablo, te basta la gracia. Y Dios a cada uno de nosotros nos dejó una debilidad, porque si la quita nos creemos dioses y nos colocamos en el trono de Él y lo sacamos. ¡Pam, pam! Entonces, cuando uno se crea sin necesidad y que quiten mis igualitas, el Señor de pronto ¡pam! Una caída, se queda como un pajolote aporreado. Para darnos a entender que somos débiles, para darnos a entender que somos de carne y hueso, para darnos a entender que somos polvo, pero que en esta debilidad Él tiene que manifestar su gloria. Pero San Pablo también dice en otra parte: en el lugar donde yo voy llevo el buen olor de Cristo. Yo a veces me pregunto, donde yo me paro, ¿a qué huelo? Y me hago así: ¿a qué huelemos? Cuando ustedes se acercan al grupo, ¿qué dice la gente? Ay, allá viene Carmelita, bendito sea Dios. Dice: cállese que ya llegó la chismosa del grupo. Yo huelo a chisme, porque Jesús no ha reinado. ¿A qué volvemos? Entonces, aprendan ¿qué? Pasaje bíblico.
Y estos pasajes bíblicos nos confortan muchísimo, hijos, en el caminar con el Señor, en el reinado de Jesús. Nos conforta, pero muchísimo. ¿Sí? Nos conforta. Saber que Jesús llegó al reino. Jesús cuando le dijo al Padre, Padre, ha llegado la hora de glorificar a tu Hijo, dale la gloria que tenía antes de venir al mundo. Cuando Jesús iba hacia la cruz, yo dije, está loco. Está pidiendo a Dios que glorifique a su Hijo y Dios lo está llevando a la cruz. Entonces a veces nosotros cuando vamos hacia la cruz, no Señor, ¿qué pasa? No, al contrario, glorifícate Padre, glorifícate para darle gloria. Por eso no teman en el Señor. Bueno, séptimo paso. Someterme a la autoridad de Jesús. Ayer lo decía el Padre en el Salmo. ¿Qué repetimos ayer en el Salmo? ¿Qué? Mi alegría es cumplir ¿qué? Usted sabe si está metido a la autoridad de Jesús, si está cumpliendo su palabra. Si es obediente. Esa palabra que es dulce, hermosísima leerla, pero que es dura y amarga cuando la estamos viviendo. Es romántica, bellísima, es así como toda romántica. Dice Jesús, cuando los expulsen de las sinagogas, cuando hablen mal de ustedes, cuando los critiquen por causa mía, salte y alégrese de contento. Y uno la lee y dice, ay, tan bello esto. Y cierran los ojos, ay, tan bonito. Pero cuando empiezan a hacerlo de verdad, uno dice, ¿qué soy yo? ¿Qué está pasando? Oye, ¿sí? Sométase a la autoridad de Jesús, punto. Tú lo estás permitiendo, es por algo. Tú lo estás permitiendo. Ustedes han leído el cuento de la tacita, ¿se acuerdan o no se acuerdan? No. ¿Han leído el cuento de la tacita? A ver, ¿quiénes han leído el cuento de la tacita? 2, 3, 4, 5. Bueno, ¿se alcanza a contar? Para meternos a la autoridad suprema de Jesús, a veces nosotros no entendemos qué está pasando en nuestra vida, pero debemos obedecer. A veces Dios nos saca y nos manda una aventura y nosotros no sabemos qué es. Yo que seguir a la autoridad de Jesús o someterme a la autoridad de Jesús es como subirme en una bicicleta, pero yo no voy conduciendo, yo me hago atrás, ¿sí? Y atrás me aferro al que va adelante, y el que va adelante pedalea y él esquiva los huecos y esquiva todo, y se mete en llanos, se mete en alturas por cosas tremendas, y yo estoy para gozar. Pero cuando yo no dejo que Jesús se mete en mi vida, yo coloco a Jesús adelante, pero yo me voy atrás y me aferro. Pero cuando veo que va a un hueco, digo, Señor, cuidado con el hueco. Pero mira, hay una piedra, defienda la piedra, échale a la derecha, ¡ay, a la izquierda! ¡Ay, hay un carro! ¿Qué está pasando? Entonces, yo no estoy dejando que Jesús reine en mi vida. Aún con Él, yo quiero controlar la vida de Él. Tengo aquí el micrófono de mi parroquia. ¿Sí? Aló. Aló. Bueno, aún con Él no lo quiero dejar gobernar. Pero cuando uno se aferra a Jesús, cuando uno se somete a la autoridad de Jesús, puede uno contemplar los hermosos paisajes en la bicicleta. Mire este paisaje tan hermoso. Había un hueco, pero al lado un paisaje bellísimo. Estaba una laguna, unos patos o unas garzas, el árbol, el campo florido. Ay, mire qué selva tan hermosa. A uno le vale madre por donde conduce el que lleva la bicicleta. Al fin y al cabo es él. Pero cuando uno se fija por donde lo lleva el Señor, se asusta. Por eso los verdaderos soldados de Dios no ponen cuidado hacia donde lo lleva el Señor. Tienen que llevar su señorío. Y eso le pasa al cuentito de la tacita. Dicen que dos señoras entraron a un anticuario y vieron una hermosa tacita, bellísima y encantadora. Digo, qué tacita tan bella, tan hermosa. La vamos a comprar. Y el señor anticuario dijo, yo no vendo esa tacita, es muy especial.
Señor, tenemos todo el dinero para comprarla. ¿Cuánto vale esa tacita? Que no la vende. En eso llamaron al Señor y el Señor se fue y la tacita les habló y les dijo a las señoras: ustedes me van a comprar porque soy bella y hermosa. Y las señoras dicen: ay, sí, por eso está tan bella. Les dice: les voy a contar mi historia porque yo siempre no fui así. Y yo estaba en un barranco y un día pasó el alfarero y me miró y dijo: qué tacita tan hermosa. Sacó su archivuela y ¡paz! Me sacó del barranco y yo le grité: ¡ay! ¿Qué estás haciendo? Y él sonriendo me dijo: tan solo aguante un poquito más, un poquito más. Me llevó a su casa, me echó en un plato con agua y empezó a que me ablandara. Y yo le grité: me estás ahogando, ¿qué estás haciendo? Y él sonriendo me decía: tan solo aguante un poquito más. Por fin, ya hablando, el barro empezó a gotear. Yo le gritaba: ¡hey, me estás martirizando! ¿Qué estás haciendo? Y él sonriendo me decía: tan solo aguante un poquito más. Me hizo, me colocó en la frescura de la noche. Al otro día me sacó al sol. Sentía que me quemaba el sol y me decía: por favor, éntrame en la sombra. Dice que me quieres, éntrame en la sombra. Y él sonriendo desde la casa me decía: tan solo aguante un poquito más. Preparó un horno y me metió en él. Y el fuego era tremendo. Y yo quería quemarme. Y le grité: eres un bruto, ¿a dónde me estás metiendo? ¿Qué pasas conmigo? Y él me decía sonriendo: tan solo aguante un poquito más, nada más. ¿Sí? Por fin me sacó del horno, me colocó la frescura de la noche. Al otro día preparó unos químicos y empezó a pintarme. Le grité: estás quemando mi piel, me estás destruyendo, no me amas. Y él seguía pintándome, sonriendo, me decía: tan solo aguante un poquito más. Me dejó secarme, preparó un horno 5000 veces más caliente que el primero, herméticamente, y me metió allí. Y lo cerró. Era tan cruel, yo creí que era mi fin, yo ya no aguantaba más, sentí que todo mi cuerpo se abría en 1000 pedazos, sentí que era lo máximo, golpeé sobre la puerta y le grité con todas mis fuerzas que me sacara de allí, que yo ya no aguantaba, y solo podía leer en sus labios, porque no lo podía escuchar, que me decía: por fin apagó el horno. Y cuando apagó el horno yo creí que me sacaba de una vez. No, me dejó allí que me enfriara igual que el horno. Por fin abrió la puerta, estaba ese soy yo, ese barro. Dijo: tú no eres barro. Cuando te vi en el barranco dije: qué hermosa tacita hay ahí. Tan solo aguanten un poquito más. Y no, más un poquito. ¿Sí? Dice San Pablo que cuando ya nosotros resucitemos lo veremos tal cual es Él. Entonces nos miraremos en el espejo de Él. ¿Qué tanto la muerte? Nada. ¿Se aguantan hasta la muerte? Someternos a la autoridad del Señor es obedecerle a Él. Es saber que nosotros no podemos hacer nada. Es darnos cuenta que en nuestras manos y nuestros pensamientos y toda nuestra vida es nada sin Él. Que Él debe reinar. Y que para que Él reine yo debo sacar todo lo que hay en mi corazón. ¿Sí? Y el octavo paso, antes de la autoridad de Jesús, me fascina el pasaje que lo declara bien el centurión. ¿Recuerdan ese pasaje? No recuerdo yo la cita. Señor, tengo un criado en casa enfermo. Y Jesús le dice: voy a sanarte. Y él dice: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, yo también tengo criados, y pues haz esto, y ellos lo hacen. Basta una palabra y Él sanará. Esa es la verdadera autoridad de Jesús. Yo no soy digno de que me llame a los corazones unidos, yo no soy digno de que entres en mi corazón, yo no soy digno, Señor. ¿Sí? Pero si tú quieres, si tú me estás llevando, yo obedeceré. Basta una palabra tuya. Entendí, Padre, cuando entré, que decía: si nos piden a recoger un papel, tal cosa, lo podemos hacer. No se nos quita nada. Basta una palabra de Jesús para obedecer. Y llegar al octavo paso, que es que para que Jesús reine en nuestro corazón, saber que estamos en una lucha continua contra el mal.
contra el mal. Que el otro utiliza las personas, que el otro utiliza las cosas, y el otro utiliza lo que nos tenemos nosotros para saber si en nosotros reina verdaderamente Dios. Voy al caso de Job. Dios se complacía en Job. Cuando el espíritu del mal entró en el trono de Dios, Dios le dijo: ¿por dónde andaba Satán? Dando una vuelta por la tierra. ¿Ya viste a mi siervo Job? Ah, sí. Pero ¿quién no te va a amar si le tiene riqueza, si le tiene tal cosa, si le tiene... Permítame tocarlo. Tóquelo. Nosotros también debemos saber que esa guerra está con nosotros. Satanás puede entrar al trono de Dios y decir: ¿qué estaba haciendo Satán? Dando una vuelta por Monterrey y los Corazones Unidos. ¿Ya viste cómo me aman y cómo? Sí, pero que no lo van a amar si los tienen buena tal cosa, buena dignidad, buen dinero, tal cosa. Tóquelos, tóquelos y verá que no se van a salir del corazón de mi amigo. Tóquelos. Y se vienen a tocarlos con todo el gusto. Vamos. Y Dios tiene que permitirlo por dos razones grandes. La primera, por justicia. Dios tiene que ser justo con Satanás, o el espíritu del mal. ¿Qué gracia tendría que Dios nos encerrara donde no nos tocara a Él? Sería injusto contra Él. Y en el juicio final, entonces, Satán le podría decir a Dios: esa persona es santa únicamente por tu gracia, porque jamás me permitió tocarla. Y Dios tiene que decir: tóquelo, por justicia con el mal. Y segundo, para enorgullecerse de nosotros. Dios sentirse, la palabra orgulloso, bueno, sí, orgulloso, gozoso de nosotros, y poder decirle al otro: ¿te diste cuenta que te venció? ¿Te diste cuenta que te venció? Y el otro tiene que decir: sí, me venció. Pero para eso nos da las armas en Jesús, el Señor, para vencerlo. Entonces, para engrandecer la santidad de nosotros, para enseñarnos que nosotros podemos derrotarlo, para enseñarnos que la dignidad del hombre, si hablan mal de nosotros y nos tratan de ladrones, no importa si nuestra conciencia nos dice que no, si nos dicen que locos o fanáticos, no interesa si la conciencia nos está diciendo que no, si Dios nos está diciendo que no. Bendito Dios que está permitiendo que el otro me toque para probarme si yo verdaderamente permanezco en el corazón de Jesús y María. ¿Y qué envuelve estos dos corazones? La voluntad infinita de Dios. ¿Pero hay dolor en ellos? Sí hay dolor. Una espada y una corona de espinas. Refugiarnos en el reinado del corazón de Jesús es eso: hacer la voluntad del Padre aunque nos cueste. Aunque nos cueste. Por eso es una guerra contra el mal que habita y nos ataca. Es una guerra. Someternos a Jesús, que reina totalmente por encima de todos. Y Jesús reinará. Mientras tanto no puede reinar. Mientras el corazón de nosotros esté ocupado por otras cosas, no puede reinar. Mientras nosotros no hacemos las cosas como Dios quiere, Él no puede reinar. No puede reinar. A mí el Señor me mandó a predicarle a la gente, y uno de mis son, bueno, cosas de Dios, defectos. La gente no me cree, yo soy demasiado tímido. No se imaginan cuánto sufro yo de la puerta acá. Siento que las tripas se me suben, sudo frío, y digo: Señor, yo no quiero. Y cuando me invitan a un retiro y les digo que sí voy, yo voy al Santísimo, oro, le digo: Señor, ¿cómo es posible que me mande? Tú sabes que no me gusta hablar delante de la gente, tú sabes que hay palabras que no puedo pronunciar, tú sabes tantas cosas de mí, por favor. Y a veces ruego que los retiros no se den, por el miedo mío. Pero tengo que obedecerle. Tengo que obedecerle. Si hablo a través de una burra, no voy a hablar a través de uno. Y a veces uno le pide un favor a la gente entre la misma comunidad y dice: hijo, por favor, me ayuda a barrer acá. Ay, yo no vine para barrer.
Usted no se está sometiendo a la autoridad. Yo vine a predicar. Oye, pero Jesús no quiere barriendo, no predicando. Hay que someternos y saber que es una guerra. Y esta guerra tenemos que ganarla, la vamos a ganar, porque Jesús ya venció. Ya venció. Tenemos que entregarle al Padre, hijos, para que reine Jesús todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, todo lo que poseemos. Ayer le decía al Señor, oye, ya me quitó mi única riqueza, me quedan 7 gallinas, ya que esas se amanecieron muertas. Sí. Pero es así, es así. San Pablo lo dice claro, hijos. En este reinado de Jesús, San Pablo lo dice, nuestra lucha no es contra seres carnales, sino contra seres espirituales. Cuando nosotros intentamos eso, no vamos a culpar al del grupo que está hablando mal de nosotros. Vamos a orar por él para que Dios no deje que el enemigo lo utilice. Cuando intentamos eso, nos vamos a unir más. Cuando entendamos que, oye, llego yo a la reunión y de pronto me cae la señora mal, me cayó mal, inmediatamente yo tengo que decir, apártate de mí, Satanás. Apártate con estos pensamientos, con estas tentaciones. Yo no voy a permitir, ¿sí?, que tú reines en mí haciéndome entender que esa persona me cae mal. Debo entenderlo. Debo vencerlo. Es guerra. Es guerra. Y es una guerra abierta. Nosotros somos soldados y Jesús tiene que reinar y su reino solamente tendrá consumación al final de los tiempos. Y el enemigo sabe que pronto vendrá y por eso con su cola está haciendo todo. Pero entreguen todo a Jesús. Todo. Dios utiliza cosas. Le decía ayer, no recuerdo con quién compartía, creo que por Don Gabriel, una familia. En el seminario a mí nunca me dejaron cantar. Jamás, jamás, jamás. No me sé un canto religioso, Dios santo. Cuando salgo a mí, si nadie canta, digo, empiezo el nombre del Padre, me queda más tiempo de hablar entonces. Sí. Porque siempre que me cantaba me decían, ¡cállate la boca! Y ora el Santísimo. Yo quedé convencido que el Santísimo lloraba. Pero le gusta, Padre. Y sufrí durante mucho tiempo eso. Mucho tiempo. Después me di cuenta que el Señor quiso eso, porque al hacerlo, entonces yo empecé a escribirle los propios cantos a mi Señor, yo mismo. ¿Sí? Y le canto lo que Él me dice, y de aquel fracaso Dios sacó un bien. Y un día me encontré en Ciudad de México un borracho que le cantaba a las cantineras, a los viejos borrachos de la cantina. Oye, ¿qué hace cantando? Ya cántale a Jesús. ¿Sí? Y es Sergio, y le dije, ahí están letras, y el Señor le ha dado más letras a Sergio. Y el Señor ha sacado su propia música. A través de algo que nos prohibieron, Dios le encanta utilizar los defectos de nosotros para Él glorificarse. ¿Sí? Porque es una guerra, hijos. Es una guerra. Lo voy a invitar un momento, no sé si tengo tiempo de hacer mi declaración. Sí. Voy a invitar un momento, suelten todo lo que pudieran. Todo. Vamos a decirle a Jesús que reine en nosotros. La palabra de Dios dice que Jesús está por encima de todo. Todo fue creado por Él y todo se mantiene en Él. Todo se mantiene en Él. Vamos a escuchar este canto, vamos a escuchar este canto. ¿Sí? Vamos a decirle al Padre que nos lleve al reino de Jesús. Señor, yo sé que estás aquí, aunque no te vea, Señor, yo sé que estás aquí. Aquí está Jesús. Veo tu grandeza y tu majestad, que se manifiesta con poder. Veo tu grandeza y tu majestad, que se manifiesta con poder. Es hermoso verlo ahora. Señor,
te vea, Señor, llévelo a los lugares donde más ha sufrido. Quizás cuando niño o niña, allí cuando te insultaban, te golpeaban, te comparaban con otros. Llévelo al lugar donde más ha sufrido. Retrocede en tu mente esos lugares. Quizás papá no te abrazó, mamá tampoco. Quizás te comparaban con los demás hermanos. Quizás tocaron tu cuerpo cuando era niño o niña. Y todo eso está allí. Llévelo allí a Jesús, donde nos sentimos solos, abandonados, donde nos sentimos humillados, ultrajados, rechazados. Dile al Padre, Yahvé, llévelo. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué te hicieron cuando niño? La sociedad te rechazó, la escuela te rechazó, los amigos se burlaban, quizá flaco, feo. ¿Qué pasó allí? Y allí no estaba Jesús porque no lo miraba, y allí no creía que me apoyaba, porque no sabía quizás que existía. Y sufrí inmensamente. Llévelo aquí a Jesús, que se renegó de Dios y le dijo al Señor: ¿por qué esto sucedió en mi vida? ¿Y qué siente? Sáquelo, sáqueselo al Padre, sáquelo. ¿Qué dolor de niño es el que aún guarda en el corazón? ¿Qué dolor de niño hay allí en mi corazón? ¿Qué dolor hay allí? Quizás nos golpearon, nos violaron. Tantas cosas que pueden hacer en nuestra vida. Tantas cosas que destruyeron el reino, la obra perfecta de Dios. Y dile a Jesús lo que siente. Dile lo que está sintiendo. No lo guarde. La palabra de Dios dice que tenemos que reconocer nuestros pecados delante del Padre. Dile al Padre qué siente en tu corazón. Sintió coraje contra tu madre, contra tu padre, contra tu hermano, contra tu amigo. Díselo ahora: siento coraje contra tal persona, lo sentí ese día. Y pronuncia el nombre de esa persona si lo recuerda. Yo le dije al Padre: siento coraje con tal persona, Padre. Tú estabas ahí, pero yo no te miraba. Tú estabas ahí, yo me sentía solo. Tú estabas ahí, yo sentía que no hacía nada. Entrégueselo a Dios. Abra el corazón. Cuando mi vida no tenía sentido, cuando pensaba que era un triste vacío, llegaste tú, Señor, para llenarme de tu amor. No entienda, si quiere llorar, llora con el Padre. Cuéntele al Padre lo que le pasó. La vida no tenía sentido cuando nos humillaban. La vida no tenía sentido cuando nos trataban mal. La vida no tenía sentido cuando nos tocaban las quizás hambre. La vida no tenía sentido muchas veces. Tú has abierto las compuertas del amor. Me has enseñado a esforzarme para que cada día yo sea mejor y así lograr en ti el reino del amor. Dile al Padre lo que pasó. Díselo al Padre. ¿Qué recuerdas de niño? ¿Qué recuerdas de joven? ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdas de tus padres? Quizás por el amor de papá, mamá, ocultamos cosas y queremos hacerlos perfectos cuando ellos nos ultrajaron y nos rechazaron. Díselo a Dios. Díselo al Padre. Se alejaron
de mí las tristezas, se alejó de mí el dolor, se disiparon las tinieblas con la luz que brotó de tu corazón. Llévame ahí al recinto santo de tu eternidad. Tú has vendado con tu amor mi corazón. Llévame a lo profundo de mi corazón, Jesús. Tú has abierto las compuertas de Abre esas puertas ocultas aún para mí. Me has enseñado a esforzarme para que cada día yo sea mejor Ábralas, Jesús. y así lograr en ti Ábralas para lograr este reino del amor. el reino del amor. Ábralas. Entréguele a Dios a las personas que más mal te han hecho en la vida. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y con nombre propio, dile lo que le hicieron. Quizás muchos se casaron con ilusión de vivir un hogar. Y lo que hay es violencia, engaños, ultrajes, rechazos. Díselo al Señor. Díselo a tu Dios. Todo eso impide que Jesús reine. ¿Contra quién aún te duelen las cosas? Dile con nombre propio. Dile. Contra mi hijo, contra mi esposo, contra mi vecino, contra mi tío que nos quitó esto, contra aquel que dijo esto en nosotros. Me duele, Señor. Me duele. Háblale a Dios. Quiero pedirte perdón. Que lo ha separado el Señor. Háblale. Hoy quiero decirte, Señor, que estoy arrepentido por haberte ofendido y me duele tanto ¿A cuánto nosotros hemos hecho daño igual que el Él ha hecho a haberte nosotros? herido, que estoy arrepentido. ¿A cuántos hemos ultrajado nosotros de la misma manera que nos ultrajaron a nosotros? Y me duele tanto. Como padres, ¿a cuántos hijos estamos tratando de la manera que nos trataron a nosotros? Perdóname, Señor. Dile a tu Dios. Perdóname, Jesús. Dile a tu Dios lo que hay en tu corazón. Porque con mis actos yo te he clavado en esa cruz. Perdóname, Señor. Perdóname, Jesús. Porque con mis actos yo te he clavado en esa cruz. Quiero pedirte perdón. Háblale a Dios. Hoy quiero Él está ahí, háblale. decirte, Señor, Háblale a tu Señor y Dios. por ese Dios trabajo que he creado en mi interior, por ese Dios placer que no me deja ser, por ese Dios dinero que pierde al mundo entero. Díselo ahora. Perdónanos, Señor. Díselo. Perdónanos, Siente en tu corazón. Jesús.
Dile al Señor. Perdóname, Jesús. Díselo, díselo, alce tu voz y dile al Señor que te ayude a arrancar eso que hay en tu corazón. Yo te clamo en esa cruz. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Díselo a Él, por favor. Pídale ayuda si es necesario. Dile, abra tus labios y dile. Dios está delante de ti. ¿Quién te ha causado esa herida? ¿Quién te ha causado ese dolor? ¿Quién te ha obligado a vivir así? Háblale a Jesús. Dile al Señor, ayúdame. Padre, ayúdame. Reconozco, Padre, que he pecado. Dile al Padre que reconoce tus faltas. Díselo. Háblale a tu Dios. ¿Por qué te callas? Háblale. ¿Por qué estás triste? Háblale. ¿Por qué no me hablas y me Háblale, háblale, háblale sin miedo. ¿Por qué me huyes? Sé lo que hiciste. Nadie en el mundo me interesa más que tú. Sé que te duele el corazón y sé que no hayas la razón. Es que te sientes apartado de mi mano. Te conozco, hijo mío. Te conozco y nada tienes que esconder de mí. Háblale a tu Dios. Te conozco, Háblale sin hijo miedo, háblale a Él con mío. tus labios. Yo te hice Dijo a Daniel, no sé, y el amor en el primer momento necesitas que hablarle. Háblale. El mismo Jesús le preguntó a los ciegos, ¿qué quieren que hagan? Y ellos dijeron, que vean, Señor. ¿Qué quiere que Jesús haga ahorita? Háblale a Él. Quizás quiero perdonar a mi padre, quizás quiero transformar mi vida, quizás quiero aceptar a mis hermanos como son. Háblale a tu Dios. Háblale sin miedo, háblale qué es lo que quieres. No importa lo que escuche el otro lado, no interesa. Háblale, Jesús. ¿Por qué te callas? ¿Por qué sigues guardándose en tu interior? ¿Por qué si eres la obra perfecta del Padre? Tan perfecta y tan grande que no dudó clavar a su Hijo en la cruz. Estando Jesús presente, me hice camino por entre la gente. Aquí está Jesús. Y aún he estado llenado de lepra. Jesús. Jesús, para que no me dejes el rey de tu corazón. Pero hoy te Me suplico, acerqué a libérame. Jesús Úneme, Jesús. y de rodillas le supliqué. Si quieres, límpiame de la lepra de mi egoísmo. Díselo a tu Dios. Si Dile, quieres, límpiame de la lepra de mi codicia. Si quieres, límpiame de mi pecado. Destruye las Que me mata, Señor. Límpianos, oh Cristo. No me deja Límpianos de vivir. esas lepras que no nos dejan vivir. Límpianos, Señor, en este momento. Limpia nuestro corazón para que reine tu corazón. Límpiame, Jesús. Aquí estoy, límpiame, Señor. Si tú quieres, límpiame, Jesús. Háblale, háblale, Jesús. Díselo. 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 Estando Jesús presente, Abre ese camino, abre ese camino. me hice Díselo, Señor. camino por entre la gente. Y aún he estado llenado de lepra. Jesús volvió a verme. Me acerqué a Jesús y de rodillas le supliqué. Dile que quieres ser limpio. Si quieres,
quizás mi envidia, mi egoísmo, límpiame mi falta de amor, límpiame de esta lepra. Quizás mi sexualidad, quizás el dinero, límpiame de esta lepra. Lo quiero quedar limpio, lo quiero quedar limpio, lo quiero quedar limpio, lo quiero quedar limpio. Lo quiero quedar limpio. Lo quiero quedar limpio. Repítalo en el corazón. Jesús me está limpiando. Dile al Padre, si quiere repita conmigo, Padre Yahvé, Padre Santo, he desperdiciado la sangre de tu Hijo y he pecado en esto. Y di ahí tu pecado, dilo al Padre, díselo al Padre. Pero díselo al Padre. Dile al Padre. Dile al Padre. Límpiame, Padre. Límpiame con la sangre de tu Hijo. Límpiame. Límpiame de esto que no me deja ser. Límpiame, Padre. Límpiame de mi pasado, límpiame de mis recuerdos, límpiame de mis odios, límpiame de mis resentimientos, límpiame de la lejanía a ti, límpiame mi sexualidad, límpiame de mis robos, límpiame de mis mentiras, límpiame de mi falsedad, límpiame, Padre, límpiame en el nombre de Jesús, límpiame, Padre, límpiame por el poder de Jesús, quiero ser limpio, díselo al Padre, dile tú mismo. Dile al Padre, límpiame, límpiame, Padre. Límpiame, Padre. Límpiame de mi odio, mi resentimiento, de mis insultos, de esta mente cochina que tengo. Límpiame, Padre. Límpiame porque me inclino a la maldad. Límpiame, Padre. Límpiame, Padre. Por la sangre de tu Hijo. Límpiame. Quiero ser limpio. Límpiame, límpiame, Padre. Límpiame, Padre. Díselo tú mismo. Dile al Padre que le limpie. Dile que le limpie. Dile, límpiame. Límpiame, Padre Santo. Límpiame en este momento. Quiero amar. Quiero aceptar la muerte de Jesucristo en mi vida. Quiero aceptar su reinado en mi vida. Quiero que Jesús sea mi Señor y no esto que me doblega, que me lleva y que he cargado durante años. Límpiame, Padre. Límpiame de las cadenas de mi familia. Límpiame de mi suegra, de los odios que he tenido sobre ella. Límpiame de los insultos que he dado a mis hijos. Límpiame, Padre. Limpia mi corazón en este momento. Límpiame, Padre Santo. Límpiame en el nombre poderoso de Jesús. Límpiame, tú puedes hacerlo, Padre. Derrama la sangre preciosa de tu Hijo. Él me compró, Él me rescató, Él aniquiló el odio que me separaba. Pero límpiame, Padre Yahvé. Yo reclamo la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo en mi vida. Yo reclamo el señorío de Jesús en mi vida. Yo lo reclamo, Padre. Quiero ser limpio. Quiero ser limpio. Dile al Padre, siga diciendo al Padre que le limpie. Dile, Padre, límpiame. Ponte debajo de la cruz de Jesús y el Padre le limpiará. Porque Jesús está diciendo, Padre, Él no sabe lo que hizo, perdónale. Deja que le limpie el Padre, límpiame. Mi corazón debe ser limpio, Padre Santo. Límpiame. Deja que le limpie. Cristo Jesús es el Rey del universo, porque Padre Yahvé así lo decretó. Trégale el corazón a Jesús. Jesús es el Rey del Trégale el corazón a universo, Jesús. Ahora porque diga, Padre, agradezco, porque tú me has limpiado. Jesús, quiero que tú reines en mi vida. Como estrado de tus pies, como estrado de tus
que te doy, Cristo Señor. Jesús es el Rey del Te doy la universo, autoridad suprema, porque Señor, todo fue sobre creado ti. por Él, en Él y para Él. Entrégale, que quiere entregarle la vida a Jesús en el reino, entréguelo. Si no siente que puede, no se le entregue. Principados y potestades, Porque todo está sometido todo bajo lo que el hay pie en de el Jesús. cielo y en la tierra, también lo visible e invisible, todo fue por Él y se mantiene. Así lo dijo el Padre, que es el Rey del Porque universo. toda rodilla se dobla. Reine Jesús. Dile que reine. Porque todo poder de oscuridad, todo poder del mal, todo poder de Satán tiene que irse si Jesús reine en nuestro En corazón. los cielos y en la tierra, y en los abismos también, Reine Jesús. y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, Ponte de pie. como Él lo decretó. Sé determinado, Jesús. Cristo Jesús es el Rey del universo, porque toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. En los cielos y en la tierra, y en los abismos también, y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, como Él lo decretó. Cierro con esta palabra de Dios. Romanos 13:11. Comprendan qué tiempo estamos viviendo y que ya es hora de despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. La noche va muy avanzada y está cerca el día. Dejemos pues las obras propias de la oscuridad y revistámonos de un corazón de luz. Comportémonos con decencia como se hace de día. Nada de banquetes y borrachera, nada de prostitución y vicio, nada de pleitos y envidias. Más bien, revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Palabra del Señor. Señor, reine en sus corazones. Señor, que te puedes notar, que no me hayas dado tú. Puedo decir, que te puedo decir, que no me hayas hecho tú. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por mí? Si yo no puedo hacer nada, si yo no puedo hacer nada. ¿Puedo tomar otra vez?